19 o a veces también síntomas de rinitis alérgica o pacientes que son alérgicos y pueden producir lagrimeo a nivel de ojos, moquera por la nariz. Nosotros hemos podido observar que incluso en el mundo se habla que los síntomas que está produciendo esta nueva variante se puede confundir con cualquiera de estas tres enfermedades, sea una gripe, sea un resfriado común o sea un proceso alérgico, ¿no? A nivel de lo que sea las vías respiratorias de este proceso alérgico, ¿sí? Es por ello que, vuelvo y repito, si es un paciente que tiene síntomas respiratorios a nivel de lo que es garganta, nariz, tos, dolor de cabeza, fiebre, dolor del cuerpo, por favor, realizarse la prueba para estar seguros y descartar que sea COVID-19. Bien, doctor, de otro lado, ¿qué es esta sintomatología de la variante Omicron? ¿Ya ha podido detectar usted aquí en Azogues? O sea, si bien es cierto, los estudios los está realizando el Ministerio de Salud con el INSPI, pero de lo que se puede estudiar y de los pacientes que han llegado a su consulta, ¿se puede decir que ya está Omicron en Azogues? Bueno, todavía no El tenemos... contagio ha sido comunitario, lo dijeron en el Ministerio. Sí. Bueno, todavía no tenemos nosotros pacientes que hemos aislado. Lamentablemente no tenemos aquí en la ciudad un instituto en la parte privada que nos pueda dar el diagnóstico y decir, pues este paciente está aislado a la variante Omicron, pero nosotros estamos casi seguros que por el tipo de sintomatología, por el tipo de contagio y el comportamiento de estos nuevos pacientes con COVID-19, creemos que ya es la Omicron la que está en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Ya el Ministerio de Salud Público mencionó que ya está o es un contacto comunitario. Eso quiere decir que ya está en todo el país y que detenerlo va a ser imposible. Bien, ¿cómo eran los casos hasta antes de los dos feriados de noviembre y diciembre y de fin de año, por supuesto? ¿Cómo era el número de casos? ¿Cuántos llegaban a consulta? Y de los que llegaban a consulta, ¿cuántos eran positivos? Bueno, nosotros tuvimos casos positivos en la consulta hasta aproximadamente los primeros días de septiembre. Desde allí tuvimos un número cero, bajo, 000 pacientes hasta aproximadamente noviembre, los primeros días de noviembre, luego del feriado de las fiestas de Azogues y de Cuenca. Pudimos observar un incremento, pero ligero, 3, 4 pacientes en 2, 3 semanas, no tuvimos más. Muchos de estos pacientes no eran contagiados en nuestra ciudad, provincia o provincias cercanas a la nuestra, sino más bien eran pacientes que venían de otros países o estuvieron en aeropuertos en donde pudieron haberse contagiado, ¿no? El incremento real realmente empieza entre la fecha del 28 al 30 de diciembre, en donde ya empezamos a ver un aumento paulatino, ¿no? Si nosotros vemos las estadísticas que se puede dar por medio del Ministerio de Salud Pública, vemos que hasta el 27 de noviembre teníamos entre 300, 400 casos al día en todo el país. Si nosotros entramos y vemos el 30 de diciembre, ya vemos que esa cifra pasa los 1000 casos diarios, ¿no? Y si vemos aproximadamente el 3 de enero, si no mal recuerdo, es en donde alcanzamos cifras ya de 3000 casos al día, ¿no? Entonces, pues bueno, esto nos habla que la variante entró a nuestro país, por ser más contagiosa, la gente se está contagiando más y pues bueno, a intentar todavía continuar con las medidas de prevención y protección, que es lo importante. Bien, ¿cómo están actuando las vacunas y cómo actúan frente a la variante Omicron? De los pacientes que usted tiene, todos llegan con su esquema de vacunas. Si es que se están complicando, las complicaciones son en pacientes que no tienen vacunas. ¿Cómo está esta relación? Porque la gente todavía tiene esa sospecha y dice, si los vacunados se siguen contagiando, si los vacunados están llegando al hospital y los que no están vacunados igual. Ok, primero, pues bueno, es importante mencionar, y yo creo que la ciudadanía ya debe conocer esto, ya estamos en un periodo de vacunación de aproximadamente 8 o 9 meses, en donde pues mediante los canales oficiales del Ministerio de Salud Pública, mediante páginas oficiales y científicas a nivel mundial se ha hablado, muchas veces en entrevistas ya hemos mencionado, ¿no? La vacuna no protege a que no se pueda contagiar una persona, eso tiene que tener muy claro. Sí reduce las posibilidades de contagio, pero no hace que una persona no se contagie, ¿no? Eso es lo primero que tiene que entender la ciudadanía. Las vacunas están hechas para evitar que esta infección se vuelva grave o muy grave o cause la muerte de un paciente, ¿no? Nosotros en esta nueva variante, en esta nueva ola que tenemos de COVID-19, hemos podido ver
Ventajosamente que el número de contagios, es la primera vez que vemos un número de contagios tan grande en nuestra provincia diarios, que incluso no están reflejados en las estadísticas que se están poniendo en el Ministerio de Salud Pública. Digo esto porque muchos de estos pacientes pues se contagia el padre, la madre, y a los niños por el dolor, el miedo a hacerse la prueba no lo realizan, y son pacientes que ya están presentando síntomas en casa al tener un contacto directo que puede ser un padre y una madre. Entonces pues bueno, son cifras infradiagnosticadas que no están en la realidad. Pero ventajosamente la mayoría de los pacientes, puedo hablar casi un 98, un 99% de pacientes que han sido vacunados y que han cumplido sobre todo los esquemas de vacunación, llámese cumplir un esquema de vacunación, que en las vacunas que son 2 dosis, al menos tener las 2 dosis, en las vacunas que son una dosis, y en algunos casos que ya han pasado los 6 meses de su segunda dosis, colocarse la dosis de refuerzo que sería la tercera dosis. En este tipo de pacientes, pues ventajosamente hasta el momento en un 99% tenemos pacientes que no se han complicado, pasan con una infección leve, y pues bueno, eso estamos completamente seguros que se debe a la vacunación. El caso contrario, lamentablemente los pacientes no vacunados, el número de pacientes no vacunados ventajosamente es mínimo, pero todavía es considerable. Por eso insistimos que se vacunen esas personas que todavía no están vacunadas, y pues bueno, los no vacunados están teniendo un poquito más de complicaciones y desarrollando enfermedad grave, muy grave, e incluso la muerte. Bien, y precisamente hablando de los contagios, y queremos dar participación a la ciudadanía, Luis Remigio Guamán Guzmán dice: saludos doctor, que me atendió en el mes de abril y mayo de 2021 y gracias por su asistencia, hoy estoy mucho mejor. Berti Drogo hace una pregunta bastante interesante: ¿por qué se dan casos en los cuales dentro de un grupo familiar que viven juntos una persona da positivo y la otra da negativo? Por ejemplo, mi esposo dio positivo y yo negativo, y ambos estábamos expuestos de la misma manera y al mismo tiempo. ¿Qué es lo que está pasando precisamente con esto de aquí? Porque se habla de que la carga viral está siendo baja también en algunos casos y no están contagiándose todos los miembros de un grupo familiar. Bueno, como todas las enfermedades que son de las vías aéreas respiratorias, y antes, si nos olvidamos un poquito del COVID-19 y hablamos de otras enfermedades, una gripe normal, antes pues existía también, ¿no? Se contagiaban 2 miembros de la familia, se contagiaba el esposo y la esposa no, o viceversa. Pues esta no es la excepción, es un virus respiratorio, el modo de transmisión es por aerosol. Nosotros botamos al hablar, al toser, al reír, gotitas de fluye que son microscópicas, que se quedan suspendidas en el aire, respiramos, y en esas gotitas está el virus, ¿no? Entra a nuestro sistema respiratorio, sea por las fosas nasales o por la boca, y pues va llegando hacia las vías aéreas inferiores bajas. Nosotros tenemos desde la nariz mecanismos de defensa anatómicos que lo que hacen es ir deteniendo estas partículas microscópicas, ¿no? Entonces muchas de estas veces, si se contagia el esposo y no el esposo, puede ser porque el sistema de defensa, tanto de barrera que es anatómico, estuvo un poquito mejor el momento de la exposición al virus, y el sistema inmunológico, que ya es mediado por las células de nuestro organismo, también defendió bien el virus, y pues simplemente le eliminaron antes de que produzca una infección. Esto depende de cada organismo, independientemente del momento de que haya estado en la exposición, cómo estaba su sistema inmunológico, tanto el de barrera, que es anatómico, y el celular. ¿De cuánta carga viral estamos hablando para que una persona se pueda contagiar? Porque también en las pruebas PCR, en los antígenos, demuestran cuánta carga viral tiene cada persona. Bueno, esto no depende mucho de la carga viral, ¿no? Podemos ver que el Omicron es una variante bastante contagiosa, pero que pues estamos viendo en los casos que tiene una carga viral baja, ¿no? La carga viral no depende para el contagio, la carga viral más bien depende para saber si es que la infección va a ser leve, moderada, grave o muy grave, o causar la muerte en un paciente. Entonces, la carga viral muchas veces no es directamente proporcional para un contagio. Bien, con estas nuevas variantes se hablaba también de que el tiempo de aislamiento va a ser menor, ya no los 14 días, sino ahora 10 días, incluso 5 días, dicen algunos, para los asintomáticos. ¿Qué es lo recomendable ahora? Bueno, en países como Estados Unidos y en regiones como UK, en Inglaterra, Londres, se está hablando de que en Estados Unidos se toma los 5 días de aislamiento.
El gobierno está mandando pruebas rápidas a los pacientes a que se realicen en el domicilio, se hagan, si salen negativos, pueden regresar a su lugar de trabajo siempre y cuando que usen la mascarilla todo el tiempo por 3 a 5 días más, ¿no? En Inglaterra están haciendo pruebas al 7º día, si la prueba sale negativa, un hisopado rápido, una prueba rápida que es un hisopado y igual si sale negativo puede ya ser dado de alta del aislamiento. Lamentablemente nosotros acá no mantenemos o no podemos contar con esas pruebas a domicilio para todos los pacientes, entonces nos tenemos que seguir manteniendo con los 10 días de aislamiento para evitar contagiar a personas que pueda ser un poquito más grave esta variante. Y ahora con las solicitudes de que para realizarse una prueba se necesita un pedido de un médico, al lado privado vamos y tienen algún costo y la economía de la ciudadanía está golpeada. ¿Qué pruebas se recomiendan realizar para que vayan de la mano en el tema económico y en la efectividad también de las pruebas para determinar si es que uno está contagiado o no de COVID-19? O sea, en este caso voy a decir un lema típico de jerga de la ciudadanía, que se puede decir lo barato sale caro, ¿no? Realmente la prueba que más sensibilidad y especificidad, o sea, la más segura que nosotros tenemos de este dato en el medio es la hisopado PCR, RT-PCR, que es una proteína en la cual se va a hacer mediante un examen molecular, entonces tiene mucha más sensibilidad y especificidad, ¿no? Ahora, cada vez es independiente del paciente, por eso el Ministerio de Salud Pública tomó la decisión de que sea con la indicación de un médico, porque si ya tenemos un paciente que está sintomático, que tiene contagio con varios ciudadanos o familiares que hayan estado contagiados con pruebas ya positivas, podemos realizar la prueba del hisopado antígeno, que es una prueba rápida. Lo que sí pido a la ciudadanía y sobre todo a los laboratorios que puedan identificar el paciente, ¿no? Lamentablemente tenemos muchas personas que toman decisiones de acuerdo a lo que les convenga un poco más y eso no es lo correcto, ¿no? Siempre hay que individualizar al paciente y de acuerdo a la evolución o la individualización del paciente solicitar la prueba. Y voy a poner un ejemplo para que la ciudadanía tenga un poquito más de información adecuada sobre esto. Voy a poner un ejemplo. Si tú te contagias el 1 de enero, ¿sí? Tienes contacto con un paciente contagiado el 1 de enero, ¿sí? Pues el virus va a demorar entre 3 a 4 días en producir síntomas. Y en ese periodo que se llama periodo de incubación, probablemente las pruebas, incluso la PCR, se le hace difícil poder diagnosticar o verificar el virus en su prueba, ¿no? Entonces, por eso se solicita que la prueba se haga al 3er o 4er día, en algunos casos incluso el 5.º día del contacto con el paciente infectado. Si nosotros tenemos al 4.er día ya síntomas, podemos ya realizarnos la prueba PCR. Si nosotros estamos en el día 7, 8, ya podemos hacer un hisopado antígeno que va a tener ya una sensibilidad parecida a la prueba PCR. Pero si queremos hacer en el día 2 o 3 del contacto, posiblemente un 98% la prueba de antígenos va a salir negativa, da un falso negativo porque sí estás contagiado, pero te está dando la prueba positiva, la prueba negativa. Mientras que el PCR tiene un poquito más de sensibilidad a partir del 3er día y ya puede detectar a pacientes con pruebas positivas. Es decir, ¿no? la de antígeno, doctor, y perdón que le interrumpa ahí, la de antígenos, ¿desde qué día tiene más efectividad? ¿Desde qué día de un contacto con una persona COVID? Desde el día 5.º o desde el 4.º si ya tiene síntomas, ¿no? Desde allí ya se puede hacer la prueba y da ya muchas veces, un 98% va a dar positivo. Ahora, obviamente la prueba de antígeno es una prueba que tiene menos especificidad, eso habla que vamos a tener muchos pacientes que por ahí se van a hacer, tienen síntomas y tienen contagio y sale negativo. Por eso es importante que siempre esté un médico guiando esas pruebas, porque a veces los pacientes se van sin ningún tipo de certificación del médico y van a un laboratorio, se hacen la prueba, pero tienen síntomas, llámese tos, dolor de garganta, fiebre, malestar del cuerpo, náuseas, vómitos, diarreas, y pues bueno, sale negativo y dice no tengo COVID, pero no, entonces el médico puede decir no, usted sí tuvo contacto con alguien con COVID, sí tiene síntomas, pero tal vez no esté en el periodo en el que la prueba de antígenos es la adecuada,
se les manda a hacer PCRs y salen positivos. Nosotros tenemos muchos pacientes en los cuales hemos podido atender también por WhatsApp, a veces para evitar que salgan y seguir contagiando, y muchos de ellos ya llegan o nos envían los mensajes con pruebas de antígeno negativas. Nosotros hacemos un poquito más el interrogatorio profundo, nos cuentan que sí hay un miembro de la familia que tuvo contacto directo, sin mascarilla, y pues bueno, tiene síntomas, le repetimos la PCR y salen positivos, ¿no? Entonces, y en caso de que pase lo mismo, si es que hay en el núcleo familiar una persona positiva, se espera a los 7, 8 días, se hace una prueba de antígeno, la prueba de antígeno sale negativa, ¿se espera esto? ¿Qué porcentaje de efectividad tiene? Bueno, en caso de que la persona que se realizó la de antígeno no tenga ningún síntoma. perfecto. Primero, para que quede claro, ¿no? Primero, si yo tengo a mi esposa, que se contagia a mi esposa, yo me aíslo el momento de contagio de mi esposa, o mejor dicho, O el mi momento esposa. que se sabe, porque Exacto. en realidad no... El momento que se sabe es el momento que uno empieza el aislamiento, ¿no es cierto? Lunes yo me contagio, me entero que mi esposa está contagiada, el día lunes en la noche yo me aíslo, perdón, ella se aísla y yo mantengo en la casa, ¿no es cierto? Lo lógico sería que si es que yo no tengo síntomas, me haga la prueba a los 4 días desde el día martes, ¿no? Sería el día viernes me haga la prueba. Si no tengo síntomas, me puedo hacer. Es mucho mejor hacernos la prueba PCR. Si la PCR sale negativa y yo no he tenido en estos días contacto con mi esposa o alguien más con síntomas COVID, perfectos. Casi un 100% de posibilidades que yo ya no esté contagiado de esa persona, mi esposa. Ahora, si es que yo el día lunes me entero que mi esposa está positiva, no me aíslo como se debe aislar, estoy en la casa, sí, le doy de comer, entro al cuarto y cosas así, pues bueno, puedo seguirme contagiando hasta el día viernes, ¿no? Y me hago la prueba y me contagié el día viernes, me hice la prueba el viernes, salgo negativo porque recién el viernes me contagié y tendría que esperar otros 4 días más para realizarme la prueba. Por eso el aislamiento es muy importante para evitar esto. Si yo, respondiendo a la pregunta, Álvaro, si yo me hago una prueba de antígenos a los 7 días y salgo negativo en un 100% casi de veces, en medicina nada es el 100%, por eso nunca hablamos de un 100%, sino 99 o casi el 100%, vamos no a estar contagiados. El tratamiento ahora, ¿cómo es? Porque, por ejemplo, para esta nueva variante nos hace la consulta Fanny Sacoto. Para esta variante del COVID-19 el tratamiento es únicamente paracetamol o se requiere antibiótico para tratar estas nuevas variantes. Bueno, esto sí, la verdad es más que para los pacientes, para los colegas médicos, por favor, esta es una infección causada por un virus, el SARS-CoV-2, con muchas variantes que hemos tenido, no importa si es del Omicron, la Delta o la nueva que salga, nunca el antibiótico se tiene que dar para un virus. Los antibióticos están dados para combatir bacterias, en este caso estamos con un virus y no hace absolutamente nada, al menos que un paciente que esté contagiado de COVID y baja las defensas y luego en unos 4, 5 o al último día se contagie de alguna bacteria, haga una amigdalitis, vemos las amígdalas purulentas con pus, pues bueno, ahí tenemos que utilizar antibiótico porque ya estamos pensando que es una infección bacteriana, ¿no? O en el caso contrario, que un paciente que haya tenido una infección bacteriana baja las defensas y se contagia un poco más fácil con el COVID, se puede utilizar. Pero para el COVID-19, el SARS-CoV-2, con sus variantes que sean, el antibiótico no sirve. Para responder la pregunta de Fanny, muchas gracias por la pregunta, el tratamiento es sintomático, ¿no? El tratamiento está basado en los síntomas individuales que tenga cada paciente, si tiene mucho dolor, analgésicos, si tiene fiebre, antipiréticos, que son medicamentos que bajan la fiebre, si hay malestar, si hay un poco de tos, medicamentos que mejoran un poquito la tos o hacemos que tengan un poquito más tos para sacar secreciones en el caso que amerite, medicamentos que ayudan a fluidificar las secreciones en el caso que el paciente tenga. Entonces realmente el tratamiento siempre es individualizado a cada paciente. Bien, y hasta que existe el resultado de una prueba, ¿qué debe realizar una persona? A más del aislamiento respectivo, ¿tiene que tomar alguna medicación? Remedios caseros que también han salido a relucir mucho durante este tiempo desde que apareció el virus. Bueno, yo no estoy nunca en contra de los remedios caseros, ¿no? Personalmente me he curado, bueno, no me he curado, me he mejorado los remedios caseros, son una alternativa bastante aceptable siempre y cuando se sepa utilizar y no exagerar de esto, ¿no? Sobre todo estoy viendo varios pacientes que están utilizando el jengibre
a dosis muy altas produce un poquito de taquicardia, hace que el corazón lata un poquito más rápido. Entonces son personas que pueden tener algún problema cardíaco o mayores de 65 años, adultos mayores, puede producir algún tipo de situación no deseada, ¿sí? Pero sí, tal vez pueden utilizar alguna situación o alguna medicina casera que alivia, bajar un poquito los síntomas, está completamente aceptable, no hay ninguna contraindicación. ¿Medicación hasta determinar el COVID? No. La medicación hasta determinar el COVID, sí, realmente yo me manejo, yo le veo a mi paciente en la consulta o sea por WhatsApp o videoconsulta, le atendemos, vemos los síntomas que tiene, damos el tratamiento para los síntomas y mandamos a hacer la prueba. Si la prueba sale positiva o negativa, igual uno está tratando los síntomas porque es un virus, ¿no? Y recuerden, nunca antibiótico a un virus. Bien, las vacunas. Están algunas generando reacción en las personas que se están inoculando. ¿Es normal esta reacción? ¿Qué es lo que se debe hacer también? Porque ese es otro temor de la gente. No me vacuno por miedo a que me dé alguna reacción. Hay incluso personas que han pasado en cama 2, 3 días por una reacción a la segunda, tercera dosis. Bueno, este es un tema bastante importante, sobre todo por el miedo, el temor o la idiosincrasia que tiene las personas sobre la vacuna. Esa desinformación que las redes sociales actualmente están haciendo es increíble, o sea, es espectacular el hecho de que las personas como creen en videos que surgen o se pasan de gente que no tiene ningún tipo de formación y simplemente se inventan para crear el caos en la población, ¿no? La vacuna es la mejor medida de prevención y ahora también ya de protección para desarrollar enfermedades graves, ¿ok? Si no quieres que te pase algo por el COVID-19 o un familiar tuyo tenga alguna circunstancia, una infección grave o la muerte, por favor, vacúnense. La vacunación está siendo completamente efectiva. Para muestra un botón, estamos viendo que los pacientes infectados con los esquemas completos de vacunación están desarrollando enfermedades leves, ni siquiera moderadas, y los pacientes que no están vacunados están desarrollando enfermedades graves, muy graves e incluso la muerte. En el tema post-vacunación, sí, produce como toda vacuna, incluso desde los niños, cuando a los niños se les lleva y se les vacuna, ¿no es cierto? O sea, al mes, a los 2 meses, a los 5 meses, a los 6 meses, tienen un poquito de reacción y esta no es la excepción. Tenemos reacción que suelen ser fiebre, sobre todo, fiebre que suele ser muy alta, 39, 39.5 grados, y esta fiebre es la responsable de que tengamos dolor muscular, malestar, dolor a nivel de la espalda, dolor de cabeza, escalofríos, que suele durar aproximadamente entre 1 a 2 días, ¿no? Si el paciente se va a vacunar, por favor, siempre informar a su médico de cabecera para que él sea el que pueda dar ciertos medicamentos que previenen un poquito estos efectos secundarios. Es completamente normal, cada organismo responde diferente, hay organismos que se han puesto las vacunas y ninguna vacuna le ha producido ningún efecto secundario y hay otros organismos que en las 3 dosis o en las 2 dosis pues les produce siempre 1 o 2 días de malestar, estar en cama y todas estas cosas. Hay la influenza, este virus estacional, y el Ministerio de Salud precisamente desarrolla una campaña de vacunación contra este virus respiratorio. ¿Cada qué tiempo o pasando qué tiempo de la vacuna contra el COVID-19 se recomienda vacunarse contra la influenza? Bueno, nosotros recomendamos que el periodo de diferencia que tiene que haber entre una u otra vacuna, hablando del COVID-19 y la influenza o el neumococo, que son vacunas que se colocan la influenza y el neumococo una vez al año en pacientes mayores de 65 años o en pacientes que tengan enfermedades pulmonares o cardiopulmonares crónicas, pues estamos nosotros poniendo un lapso entre 15 a 21 días de espera, ¿no? Esto más que todo porque pues, producen síntomas del paciente que va a tener un dolor en el sitio de la inyección. Entonces, ese periodo es simplemente como un periodo de protección para el propio paciente, ¿no? Realmente las vacunas, muchas de ellas, no digo que estas, pero muchas de ellas se colocan, incluso si hemos recordado en niños, se coloca 3, 4 vacunas, ¿no? Que están unidas y se les pone. En este caso no hay ningún problema, pero recomendamos que sea entre 15 a 21 días de diferencia entre vacuna y vacuna. Bien, esta diferencia entre vacuna y vacuna evita también que se conoció que hay esta
doble infección de gripe y COVID y que desarrollan ya un nuevo virus, que eso se dio a conocer a nivel mundial. ¿Es probable que pase esto en temas respiratorios? Sí, obviamente. La flurona, que es lo que usted está hablando, es una infección o una coinfección de dos virus, ¿no? Sobre todo de ahora del SARS-CoV-2 y del el virus de la gripe, que es la influenza, ¿no? Que es el que se está viendo en algunos países que se están contagiando de estos dos virus, ¿no? Esto había ya antes, no es algo nuevo, no es algo que salió con el COVID. Antes ya teníamos infecciones que eran combinadas por dos virus, sobre todo respiratorias, o en el caso de que teníamos un virus que te daba una gripe, un resfriado, y luego se producía una amigdalitis, una faringoamigdalitis, una neumonía. Entonces ya es algo que se vio en el pasado, no es algo nuevo. No asustarnos, porque obviamente pues esto es algo que va a seguir sucediendo en el transcurso de la vida de nosotros, pero sí, siempre eso va a aumentar más los síntomas, esto puede complicar más a los pacientes. Entonces por eso, si un organismo está inmunológicamente bien, pues esto va a hacer que estas infecciones sean más difíciles. En quienes asoman esto más, o se ha visto más, en pacientes que están inmunocomprometidos. ¿Qué quiere decir esto? Que su sistema inmunológico, por enfermedades, por situaciones, está bajo, y eso hace o permite que dos diferentes tipos de virus te infecten. Bien, ¿cada qué tiempo, o sea, si es que me dio COVID, cuánto tiempo debo esperar para colocarme la otra dosis, ya sea segunda o tercera dosis de la vacuna? ¿Qué tiempo es el recomendado? Ok, bueno, el Ministerio de Salud Pública aquí en las campañas que hizo habla de aproximadamente 6 meses. Protocolos internacionales hablan que a los 8, 15 días después de una infección, dependiendo si es leve, moderada, grave, muy grave, un paciente se puede vacunar. Obviamente esto va a ayudar a reforzar los anticuerpos, aumentar los anticuerpos en el organismo. Pero también, si una persona no desea, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ya vamos a crear una inmunidad, como para que me entiendan, una inmunidad natural, que por la propia infección nos vacunamos, o sea, nos vacunamos gratis, digamos, ¿no? Entonces ya el haber superado una infección crean anticuerpos de memoria que van a reconocer al virus y van a evitar que te infectes nuevamente. ¿Y es normal las reinfecciones que se está dando? Personas que se contagiaron, yo qué sé, en el 2020, el año anterior, se están volviendo a contagiar ahora. Sí, pues esto es una de las cualidades de esta variante o peculiaridades que nosotros hemos podido observar en este periodo, que el Omicron está infectando a personas que se han contagiado, y no solo después de un año, 8 o 6 meses. Incluso yo tengo varias familias que después de 4 meses de haberse contagiado, en septiembre, en agosto, están nuevamente infectándose, ¿no? Eso quiere decir que esta variante pues está ahí, como es mucho más contagiosa, hace que la infección sea más común. Bien, ahora las medidas que se están tomando, doctor, como médico, ¿cree que son suficientes? ¿Tenemos que volver a un nuevo confinamiento? ¿Hay que encerrar de nuevo a la gente como se solía decir? ¿Qué se debería realizar? Álvaro, yo voy a decir las palabras que digo a todos mis pacientes. SARS-CoV-2 o la enfermedad por COVID-19 es una enfermedad bastante incierta, engañosa. Entonces es muy difícil pronosticar un futuro. Pero yo tal vez espero no equivocarme. Creo, por la historia que nos precede sobre infecciones respiratorias y pandemias, cuando llegan variantes que son muy contagiosas, pero que producen enfermedad leve, suele ser el final de las pandemias, ¿no? Esperemos que esta no sea la excepción, que esta sea la final de la pandemia. Con esto vamos a hacer ya lo que se hablaba hace mucho tiempo, se buscaba en algunos países, la inmunidad de rebaño. Yo creo que en poco tiempo vamos ya a estar contagiados absolutamente todos, y eso va a crear una inmunidad ya en todos propia, y eso va a hacer que el virus cada vez se vaya debilitando más, y pues probablemente en poco tiempo ya le podamos dar el nombre, quitar el nombre de pandemia y ponerle como enfermedad o gripe comunitaria, y pues bueno, ya va a ser de nosotros esto. Incluso en países como España se está ya el Ministerio de Salud Pública de allá, está ya tomando medidas o planes de gobierno para declararle una gripe comunitaria, ¿no? Entonces
parece que los datos de la historia nos van llevando y esperemos que en un tiempo. Eso no quiere decir que nos confiemos, eso no quiere decir que nos relajemos y evitemos las medidas de prevención y protección que nosotros tenemos que seguir teniendo. Recuerden que la medida de prevención más importante es la vacunación y las medidas de protección es el uso correcto de mascarilla, es el lavado y desinfección de manos, sea con alcohol, geles antisépticos y obviamente el distanciamiento social, evitar reuniones innecesarias y pues bueno, mantener siempre todas estas medidas van a ayudar a que podamos hablar en un poco tiempo, no muy lejano, ya del final de la pandemia. Bien, y precisamente de estas medidas de protección que usted las denomina, por ejemplo, el diálogo que estamos teniendo, nosotros estamos teniendo un diálogo a 2 metros de distancia. ¿Qué pasa si en caso de que estoy conversando con una persona a 2 metros de distancia con mascarilla? ¿Qué probabilidades hay de que me contagie? ¿Y qué probabilidades hay de que me contagie si es que converso con la misma persona de cerca? Ok, más o menos para que entiendan, voy a poner todos los ejemplos posibles que hay. Si yo estoy contagiado y Álvaro no está contagiado, él está con mascarilla, distanciamiento social, la posibilidad de contagio de los dos es menor al 1%, ¿ok? Si es que yo estoy contagiado y yo estoy con mascarilla, la posibilidad de contagio de Álvaro sería menor al 1% o 0.5%. Si yo estoy contagiado y Álvaro está con mascarilla, yo estoy con mascarilla, pero no tenemos distanciamiento, 2 metros, la posibilidad de contagio sube a un 3%. Ahora, si los dos estamos sin mascarillas y no tenemos los 2 metros de distancia, la posibilidad del contagio sube a un 45 o 50%. Bien, para ir finalizando ya, hay bastante interacción de la gente. Manuel Zacoto dice, buenas noches, por favor, si yo estoy 10 días en aislamiento, desde el primer día de los síntomas, ¿puedo regresar al trabajo o todavía puedo contagiar? Bueno, yo estoy tomando, sobre todo, bueno, no yo, sino bueno, los protocolos hablan que tiene que ser 10 días desde la prueba positiva, ¿no? Pero como vemos que esta variante está haciendo, dura menos tiempo su periodo de desarrollo y de contagio, entonces, pues bueno, a los 10 días de la prueba positiva o a los 10 días del inicio de los síntomas del paciente se están viendo que al realizarle las pruebas están saliendo ya negativas y los pacientes están dejando de ser contagiosos, ¿no? Siempre tener el criterio del médico que evaluó al paciente para poder tomar el aislamiento lo más seguro posible. Pero sobre todo no es esos 10 días al inicio de los síntomas, sino esos 10 días se hacen o se hablan desde la prueba positiva. Como digo, nosotros no tenemos la posibilidad de hacer en casa pruebas rápidas, el gobierno no nos está entregando a la ciudadanía, entonces eso hace que sea un poco más difícil. Ahora, si el paciente que nos hace la pregunta inició y 10 días quiere hacerse, se puede hacer una prueba, un hisopado antígeno, si sale negativo, puede reintegrarse ya al lugar de trabajo, siempre con el uso obligatorio de doble mascarilla, si es la quirúrgica que todos estamos utilizando, o la KN95, que es la que más protege contra esta variante. Y precisamente el uso de mascarilla, ¿se recomienda ya con esta rapidez de contagio y la velocidad de contagio de que podrían contagiarse 17, 18 personas? ¿Se recomienda nuevamente el uso de doble mascarilla o una KN95, 2 quirúrgicas? ¿Qué es lo recomendable actualmente? Bueno, hay estudios que están en circulación en páginas oficiales en donde se habla que el uso de K95 o la N95 ayuda a proteger el Omicron más que las otras variantes, ¿no? Me imagino que esto es porque puede ser un poquito más grande, porque sería alguna explicación que es un poquito más grande esta cepa y hace que, pues bueno, los tejidos de todas estas mascarillas eviten el paso, ¿no? Obviamente son microscópicas, las vías aéreas dejan pasar a todas las que son inferiores a 0.5 micras, entonces, pues bueno, hay que seguir con el uso, si son quirúrgicas, doble mascarilla quirúrgica o el uso de visores, ¿no es cierto? O una K o N95 que ayudan más. Pero recordar que siempre la mascarilla por sí sola no hace su efecto, siempre es el distanciamiento, el uso de alcohol en manos y pues bueno, la vacunación. Bien, desde el punto de vista médico, ¿es recomendable que
Omicron sea la predominante en el país antes que Delta, porque de lo que se conoce, Delta está llevando a los hospitales. Pues sí, no, es muy fácil el ejemplo, pues si a mí me ponen con qué me tengo que contagiar mi familia o yo elijo 1.000.000 de veces Omicron que Delta u otras variantes. Estamos viendo que es hasta 5 veces menos agresiva que las variantes que le precedieron a esta. Entonces, pues sí, no, un ejemplo que estamos viendo en el mundo, Israel, que va a la 4ª dosis de vacuna, Chile parece que es el segundo país que ya va a la 4ª dosis de la vacuna. Está haciendo Israel queriendo que todo el mundo se infecte con Omicron, ¿no? Para hacer que todos estén infectados y pues bueno, con esto sí se acaba la pandemia. Bien, doctor, ya para finalizar, una cuñita gratis, Gladys Azucena Cayamcela, por favor, horarios de atención y en dónde los realiza. Bueno, yo trabajo en la clínica Clemet de especialidades médicas aquí en la ciudad de Azogues. El horario es de lunes a sábado de 9 a 12 horas y en las tardes de 4 de la tarde a 6:30, 7 de la noche. En la ciudad de Cuenca, en consultorios unos de la Santa Inés, consultorio 403, los días miércoles y jueves de la mañana. Bien, le dejo en sus palabras finales, doctor, agradeciéndole por su tiempo y por la información que nos acabo de compartir esta noche. Muchas gracias, Álvaro, a la ciudadanía, por favor, no nos relajemos, no nos confiemos excesivamente, por favor cuidemos a nuestros seres queridos y lo más importante, a la gente que aún no se vacuna, por favor, vacúnense, salvar vidas. Esta vacunación no es un chiste o no es algo que uno puede poner en el pensamiento porque yo no quiero. No hay que pensar solo en uno, sino también en el mundo, ¿no? Realmente todas estas nuevas variantes que han salido o que van a salir, las consecuencias son por la vacunación. La vacunación disminuye las posibilidades de contagio, la vacunación disminuye la gravedad de la infección y la vacunación evita nuevas cepas. Por favor, vacúnate. Sí, gracias. Es precisamente eso, doctor, que en los países en donde no existe un alto índice de vacunación es en donde se están originando las nuevas cepas. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros, que tengan todos una buena noche.